continuación vamos a ver lo que es la etiqueta formulario. En HTML5 podemos crear formularios para que las personas puedan registrarse, enviar dudas, escribir comentarios e incluso puedan interactuar con el creador de la página o la empresa que tiene la página. Para eso se utiliza entonces la etiqueta form. Lo vamos a hacer aquí antes de empezar el cabezote. La cabecera para no tener que bajar tanto con el scroll, y lo hacemos con la etiqueta form. Antes de iniciar el formulario vamos a explicar otra etiqueta que se llama center. Tal como su nombre lo indica, pues nos permite centrar. Lo que coloquemos cualquier título dentro de ella, en este caso vamos a colocar un título H3 para indicar que esto es un formulario, y pues lo que va a suceder es que me va a centrar este título. Lo que sea que esté dentro de esta etiqueta pues me va a aparecer centrado en el documento. ¿Se fijan? Ahora tenemos formulario centrado. Vamos a limpiar estas ventanas. Tenemos formulario centrado justo arriba. Lo mismo pues puede suceder con el formulario. Puedo centrar, si deseo, todo el formulario centrando el center después de la etiqueta form. Ahora, ¿qué puede ir dentro de la etiqueta form? Tenemos la etiqueta input, que como su nombre lo dice es una etiqueta de entrada y tiene el siguiente atributo que se llama type, que es el tipo de entrada que voy a utilizar, y en sus valores de tipo podemos encontrar varios, entre ellos el principal, que es del tipo texto, que significa que es una entrada para escribir cualquier texto. Vamos a limpiar aquí, input, actualizamos en el navegador. Vamos a ver acá por qué no nos ha centrado esto. Que tenemos esta etiqueta aquí. Vamos a dar salvar, y al visualizarlo pues ya tenemos nuestra entrada en el navegador, una entrada de texto. En este mismo etiqueta input de tipo texto podemos utilizar otro atributo que se llama placeholder. Este placeholder es la guía que le podemos dar a un usuario para explicarle que aquí o que esta es una entrada de texto para nombre, apellido o lo que sea texto. Entonces al actualizar en el placeholder nos va a aparecer entrada de texto con un color un poco más claro, indicándole al usuario que es una entrada de texto, y cuando escribimos pues desaparece. Todo lo que escribamos en una etiqueta de entrada va a quedar almacenado en otro atributo que se llama value, y por defecto este atributo empieza vacío, pero si desde el HTML, desde este archivo lo llenamos con el valor nombre, es como que si en la etiqueta ya hubieran escrito nombre. ¿Se fijan? Puedo incluso seleccionarlo. Vamos a cambiarlo porque era lo que habíamos escrito antes. Vamos a ponerle apellido en este caso. Salvamos. Regresamos a la página. Si se fijan, es como que alguien ya hubiera escrito el nombre o el texto, perdón, apellido. Podemos incluso seleccionarlo, borrarlo, copiarlo. Y es porque está escrito en el atributo value dentro del HTML, ya está registrado. Y este es el que captura pues lo que la persona escribe en la entrada. Por defecto entonces este atributo va a abrir vacío para permitir al usuario escribir algo.
Igual, si ya viene con alguna información, incluso alguien puede cambiarla si lo desea y colocar pues ahí el texto que desee colocar. Pero si es acaso una información que se va a bloquear, es decir, que no se puede modificar, entonces colocamos otro atributo que es read only, que significa solo lectura. Es decir, que este campo de texto ya no se va a poder modificar, porque solo va a ser de lectura para el usuario, pero no puede interactuar con él al hacer clic sobre él. Como estamos aprendiendo, entonces lo vamos a dejar como value vacío y sin el read only. Hay otra etiqueta de apoyo para el input que se llama label o carátula de el input de esa entrada. Entonces le vamos a poner aquí label y aquí le vamos a poner entrada de texto. Esta etiqueta label funciona como para ponerle un título al formulario, pero también tiene una acción adicional, que la idea es que cuando alguien le dé clic al label se active la entrada de formulario. Para que eso suceda, la etiqueta input tiene que tener un atributo, ID de identidad. Y es un atributo, un valor que no se puede repetir en ninguna parte del documento HTML, solamente es el ID de esta etiqueta input. Es decir, por ejemplo, la etiqueta nav no puede llevar un ID con la misma palabra texto. Tiene que llamarse con un diferente ID. Entonces, acá en el label colocamos el atributo for para decir que este es el label para la entrada de texto. Y de esta manera, cuando la persona le dé clic al label, se activa inmediatamente el input, que corresponde a este label. ¿Qué otras etiquetas de entrada o qué otros atributos de la etiqueta entrada podemos tener? Vamos a tener diferentes tipos de entrada. Vamos a poner aquí un salto de línea doble para ser más organizados. Y aquí vamos a copiar esta parte de aquí con el label. Y la entrada va a ser para tipo email y va a ser una entrada de correos. Y acá colocamos el ID correo y el label para correo. Y en el título vamos a poner entrada de correo. Vamos a salvar y visualizamos. Tenemos ahora una entrada de correo. Ahora, la diferencia entre una entrada de texto y de correo es que cuando se vaya a enviar el formulario, una vez que coloquemos el botón de enviar, si colocamos un texto que sea distinto a la estructura de un correo electrónico, es decir, el nombre, arroba, dominio, que incluye el nombre, punto, la extensión, va a colocar una alerta y va a decir que el texto no incluye la estructura o no cumple con las características de una dirección de correo electrónico. Es una alerta más clara que lo que se ha ingresado no es un correo electrónico. Por eso usamos el input de tipo email para entradas de tipo de correo electrónico. Vamos a copiar esto para ver otro tipo de input. Y otro que podemos utilizar es el input de tipo password para contraseñas. Y aquí le vamos a colocar el ID pass y en el label también pass le vamos a poner una entrada de contraseña. ¿Qué pasa con el input de tipo password?
Al escribir lo que estamos escribiendo, pues no va a mostrar lo que vamos a escribir. Esconde los caracteres y pone la misma cantidad de caracteres que hemos escrito, pero solo nos muestra bullets o puntos. También tenemos otro input. En este caso vamos a utilizar el input de tipo número. Vamos a quitar el label y vamos a quitar pues placeholder también. Y son entradas para escribir números. Vamos a quitar este pass, no tenemos un label. Y en el valor le vamos a dar 10. Y el value es con el que podemos iniciar el número. En este caso, vamos a iniciar con el número 10. Y vamos a disminuir o podemos aumentar. Podemos también limitar con atributos como mínimo. Vamos a colocar 0. Y el valor 1 para cerrar el contador de número. Es decir, si llego a 0, ya no puedo bajar a menos, perdón. Y también puedo limitar el máximo. Vamos a decir que máximo sea un 3. Entonces, si queremos aumentar, no podemos aumentar a más de 3, ni disminuir a menos de 0. Ya tenemos otro tipo de etiqueta para formulario que se llama select. Son etiquetas que nos permiten hacer un selector de escogencia múltiple. Y esa escogencia múltiple se coloca dentro de etiquetas option, como las opciones que puedo elegir. Fíjense bien que son etiquetas compuestas y va pues una dentro de la otra. Las opciones las colocamos dentro de la etiqueta select y pues vamos a colocar una opción 1 y una opción 2. A ver. Y así pues cuantas opciones necesite. Ordenar un poco por aquí también. Salvamos y actualizamos y pues ahí no está nuestra etiqueta select para seleccionar una de 3 opciones. También podemos ver etiquetas del tipo checkbox. Que son cajas de selección. Y son etiquetas input que ya le colocamos el tipo que sea checkbox. Por ejemplo, le vamos a colocar un label. Antes le vamos a poner aquí un ID de rojo. Y vamos a colocarle un ID de label para el color. Vamos a decir que aquí colocamos el color rojo. Que es el ID, este label, para el ID de rojo de este input. Y así podemos crear varios checkbox y simplemente cambiarles el color. Es como que si fuésemos a seleccionar colores. Voy a poner aquí amarillo.
o el verde, digamos. Acá. Por ejemplo, al actualizar, pues aparecen entonces las opciones para poder chequear. O podemos incluso quitar los checks. También tenemos otras opciones de cheque, pero no son checkbox, sino que son en forma de radio. Y se colocan también como input de tipo radio. Voy a colocar más colores. Aquí le vamos a colocar blanco, digamos. Y vamos a copiar otro que sea negro. Algo particular que tienen estos radios es que se utilizan más que todo para poner al usuario a seleccionar una de estas dos opciones. El checkbox sirve para seleccionar cualquiera. Es como una escogencia múltiple. Así como las opciones, puedo escoger uno de estos tres. El radio también me va a permitir escoger únicamente uno. Pero en este momento ni siquiera puedo deseleccionarlos. Ahora vamos a ver cómo lo habilitamos. Para eso vamos a utilizar un atributo que se llama name, el nombre del input, que se utiliza más que todo cuando se va a enviar el formulario a PHP a través de variables post. El name es como el nombre que va a identificar estos dos inputs, cada uno de estos inputs de tipo radio. A este, por ejemplo, le vamos a poner radio y a este también le vamos a poner radio. Lo que significa es que cuando esté chequeado el uno, no va a estar chequeado el otro. Entonces, cuando chequee blanco, al chequear negro, ya va a deshabilitar el blanco. Solo me va a permitir una selección única. Es más, podemos iniciar si queremos con uno de los dos ya prechequeado. Y entonces para eso utilizamos el atributo checked, que es el que inmediatamente pues me va a chequear uno de los dos. En este caso aparece blanco. Si se fijan, va a ser el input de radio blanco. Para finalizar nuestro formulario, también vamos a colocar entonces el botón de envío. Ese botón de envío lo ponemos como un input y el tipo de input va a ser submit. Y el valor o el value va a ser el nombre de ese valor que digamos va a ser enviar. Como aparece acá, enviar. Le vamos a incluir incluso enviar formulario. Salvar, visualizamos, pues nos aparece enviar formulario. Ahora, si yo quiero que el formulario no se deje enviar cuando los campos de entrada están vacíos, entonces tendríamos que agregar en mis entradas de texto, de correo y de contraseña un atributo que se llama required. Este atributo significa que son campos requeridos y son obligatorios para enviar el formulario. Required, vamos a incluir el password también, un required. Y de esta manera, si intentamos enviar el formulario sin llenar estos campos, pues vamos a recibir una advertencia de que este campo no ha sido completado. Si se fijan. Al completarlo, con cualquier palabra, me va a permitir, si lo envío aún así, que llene los que sigan requeridos.
Si no tengo el correo en la forma en que debo de tenerlo, inmediatamente me va a dar una alerta de la que habíamos hablado, que es que el correo no cumple con los requisitos mínimos para hacer una dirección de correo. Y vamos a colocar una contraseña también. Al darle enviar, entonces a través de un JavaScript, digamos, ya podemos validar este formulario, o a través de un PHP podemos recibir esta información y subirla luego a una base de datos.